Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que ustedes vean este video. Estamos aquí con un ingeniero y queremos que por favor nos diga su nombre, su profesión en la que está trabajando actualmente, también en qué lugar está trabajando, de dónde es usted. Por favor, adelante. Ok, mucho gusto. Mi nombre es René Telles. Yo soy nacido en Cuba y crecí en Cuba. Y después de estar algunos años en Cuba, graduado ya de ingeniero, vine aquí a los Estados Unidos. Yo estoy aquí en California por los últimos 27 años. Como le empecé a decir, yo soy ingeniero mecánico, pero llegué aquí a los Estados Unidos y empecé a trabajar en cualquier rama que apareció el trabajo. Y los primeros años aquí en los Estados Unidos trabajé en el área de ingeniería civil relacionado con el tratamiento de aguas. Y si tienen algún día una oportunidad, ustedes van a ver en su carrera todas las ingenierías están relacionadas, especialmente por eso es que los 2 primeros años se dan asignaturas generales. Yo empecé de ingeniero mecánico, me gradué, empecé a trabajar aquí de ingeniería civil y los últimos 8 años estoy trabajando de ingeniero de petróleo. Es decir, que he cubrido varias áreas y es simplemente donde aparezca el trabajo. Algunas veces el trabajo se acaba y otras veces uno se mueve del trabajo buscando mejoría. Y ese ha sido mi caso. Llegué aquí, el único trabajo que había era de ingeniería civil, tratamiento de agua, y eso fue lo que hice por unos cuantos años. Y después apareció trabajar en petróleo y es mejor salario y mejores condiciones porque trabajo para el estado de California y eso es lo que he hecho por los últimos 8 años. Pues muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Le agradecemos mucho por habernos aceptado nuestra invitación. Y queremos en esta entrevista que le vamos a hacer a usted, hacerle algunas preguntas que nos puedan ayudar a nosotros para nuestra propia formación como ingenieros y en nuestra clase también de cálculos. ¿Ok? Me gustaría tomar el primer turno. Por toda la descripción que nos acaba de hacer, usted lleva ya, empezando desde lo que nos comentó que era la ingeniería mecánica, ¿cierto? Sí. Ya lleva dando brincos por diferentes áreas de ingeniería, de las cuales me interesa mucho saber cómo son esos cambios que ha vivido y cómo es que ha aplicado esos mismos conocimientos y ampliado esos mismos conocimientos, dependiendo de las distintas áreas que ha ido tocando. Entonces, sobre todo eso, ¿de qué manera usted siente que coinciden, que puede aplicar los mismos conocimientos y de qué forma ha ampliado estos mismos conocimientos en las partes, por ejemplo, de depuración del agua o, como nos comentó, de petróleo, por ejemplo? Ok, entonces todas las carreras de ingeniería tienen común el cálculo y la física. Todo la ingeniería aplica física. Y eso es lo que ha pasado. Yo llegué y empecé a trabajar en tratamiento de agua y básicamente es física. Por supuesto, hay que estudiar ya relacionado especialmente con el lugar donde estés trabajando. Es decir, yo empecé el trabajo en tratamiento de agua y para ampliar mis conocimientos en el área, en el trabajo, otra vez volví a la escuela. Es decir, que yo volví a la universidad y hice unos cuantos cursos y me gradué aquí en la universidad. Como ustedes ven, esta pared es de todos los títulos, es decir, estos 27 años
yo no he parado de estudiar. Cada vez que yo cambio de trabajo, estudio. Es decir, empiezo en el trabajo, aplico matemática, física, pero para la cuestión específica voy a la escuela. Es decir, que yo fui a la Universidad de Fullerton y hice mi máster en Civil Engineering relacionado con tratamiento de agua. Eso me ayudó a entender ya los procesos de tratamiento con más profundidad y me permitió hacer un buen trabajo. Lo mismo después apareció la oportunidad en con el Estado trabajar con el petróleo. Y yo trabajo de field engineering, es decir, yo voy al field y hago inspecciones a los pozos de petróleo para ver si ellos siguen las regulaciones. Otra vez, aplicando matemáticas y aplicando física. Todo está muy relacionado. Y para entrar con conocimientos, también volví a ir a la universidad y hice mi petróleo certificate. So, es una combinación. Siempre tienes que estar, vas a usar lo básico, pero tienes que volver otra vez a la universidad o aquí hay diferentes niveles, o junior college o universidad, donde vas a aumentar los conocimientos del trabajo que estés haciendo para realmente saber lo que estás haciendo. ¿Eso te contesta? ¿Eso te da respuesta a lo que me preguntaste o quieres? Me habla mucho sobre los troncos común que ha tenido en todas ellas y me llama sobre todo la atención la parte de cálculo. Es cálculo en la materia para la que estamos trabajando en este proyecto. Okay. ¿De qué otras formas o de qué manera ha usted integrado cálculo en todas esas áreas distintas y cómo es que encuentra relación en todas ellas? ¿Es tan importante y por qué, a qué se ve? Me parece que la conexión está un poco mal, se está cortando un poco. Sí. Sí. ¿No se me escuchó? Sí, te escuché parte de eso. Cuando te hablo de cálculos, ya no es específico, por ejemplo, que ustedes están dando posiblemente cálculo 1, cálculo 2, integrales. Bien, ya después que tú te gradúas, eso no lo usas normalmente. Lo que usa es la cuestión de usar las tablas que están ya desarrolladas para cada trabajo, que están en base originalmente en eso de cálculo, integrales y eso, pero ya las tablas están. Si tú quieres, deseas obtener algún resultado de alguna variante, ya con las condiciones que tú tienes en el trabajo, hay diferentes tablas que te dan ese resultado. Y simplemente ya después que te gradúas, es selección de las tablas que están aplicadas en el trabajo. Y física, sí lo usas porque es la cuestión práctica. Tú sabes lo que es inercia, tú sabes que el peso, si no lo distribuye bien, se va a caer algo, tú sabes, y eso es lo que aplicas. El sentido común con la base que has desarrollado ya en la escuela. Eso es realmente lo que hace. Es decir, no es llegar y empezar a hacer, tengo que hacer esto integral. No, eso es más para los centros de desarrollo. En la cuestión normal de una compañía, lo que tú usas más son las tablas que están hechas precisamente para
ahorrar tiempo. Tú necesitas usar una viga en este lugar. Bueno, para estas condiciones, esta es la viga que se usa. Es decir, la experiencia y las tablas de los manuales que cada compañía desarrolla es lo que tú usas ya después que estés trabajando. Sí, perdón, una duda para aclarar. Entonces, las tablas de las que nos habla, digamos, pasaron antes por un tratamiento donde se utilizó todo este cálculo y todos estos Exacto. conocimientos para Exacto. después llegar a una síntesis, digamos, y tener estas tablas para una mayor practicidad. Exactamente. Por ejemplo, si quieren tener un ejemplo, sí, ustedes tienen internet. Por ejemplo, si van a buscar en internet, California, yo trabajé en la parte también de civil. Por ejemplo, California Transportation, el Departamento de California de Transportación, buscan en diseño y van a ver que las diferentes vías ya están preparado el diseño y de acuerdo a las condiciones. Si quieres una vía de dos carrileras, estas son las condiciones que se usan. Para desarrollar esa tabla, por supuesto, hubo que hacer cálculo, hubo que hacer integrales, pero ya después esos resultados se establecen en estándares y producen las tablas, que es después lo que tú utilizas en el trabajo. De acuerdo. Sí, ya en el trabajo no hay tiempo para tener un ejemplo, empezar a hacer cálculo y derivadas. No. Sí. No, porque puede haber errores y el tiempo, sobre todo aquí, el tiempo es dinero. Ya las tablas están con las condiciones y tienes que dar solución en, no sé, 10, 15 minutos. Esto es lo que vamos a usar. Si gustas participar. Fer, ¿sí? Sí, perdón. Bueno, ingeniero, ¿y usted como ingeniero mecánico, cuál ha sido como el reto más grande que ha tenido? Por ejemplo, un diseño para, bueno, uno de mis maestros me comentaba que hizo un diseño en 15 minutos para que cuando los trabajadores en una fábrica estuvieran ahí cortando no se lastimaran tanto la espalda. Y él nos comentaba pues que para él fue sencillo, pero involucró como a todo el equipo, ¿no? De diseño, a los de material y todo eso. Y dice que relativamente sí fue fácil, pero fue un reto grande porque le dieron 15 minutos. Entonces yo quisiera saber si usted ha estado en una situación similar. Sí. Esas situaciones se dan diario en el trabajo. Aquí se llama solución on the fly, es decir, dar la solución en el momento. Y es lo que te hablaba, usas más la física y utilizas también, puedes usar Google, es decir, buscar información. Si tú tienes un problema y tú ves que siguiendo la lógica, no le encuentras solución, lo más importante es buscar Google o otro vía de información que te dé por lo menos una idea, porque tiene que haber solución al problema que tú tienes anteriormente. No quieras inventar la rueda, porque ya la rueda está inventada. Los ingenieros lo que hacemos es aplicar lo que ya está inventado. Y esa es la mejor solución. Si tienes un problema on the fly, es decir, en el momento, ves que aplicando lógica no da, lo mejor es, ok, un momento. Vas para tu oficina, buscas una solución similar y es la que aplica. Por ejemplo,
A mí, la solución que tuve que aplicar más fue, yo estando trabajando en mantenimiento, había problemas de unas bombas de engranaje que, sobre todo cuando yo estaba trabajando de ingeniero mecánico en Cuba, unas bombas de engranaje que eran los que impulsaban digamos, el guarapo de una altura en el edificio como 6 pisos. Bueno, por diferente situación no había respuesto, no había una bomba extra y se paró la producción en ese momento. Yo trabajaba en un complejo industrial donde había diferentes áreas. Estaba la fábrica de producir el jugo de caña, estaba la fábrica de producir muebles con bagazo, es decir, con el desperdicio de la fábrica de Oscar Guarapo. Estaba en esa fábrica de producir muebles, también habían equipos similares. Dice, ok. Habían equipos similares a el lugar donde se me presentó el problema. Yo había estado allá y entonces en ese momento recordé que habían bombas similares a las que yo necesitaba en la otra fábrica. Fui a la otra fábrica, hablé con el ingeniero y busqué, a lo mejor ya después tú lo vas a dar, las curvas. Cada bomba tiene curvas de explotación. ¿Qué altura es la máxima que va a llegar? ¿Cuáles son las revoluciones por minuto que es último movimiento? Las condiciones de la buena aplicación de la bomba. Entonces yo busqué en las tablas y era similar, no era igual, porque los productos que movían en las dos fábricas son diferentes. Pero en estas condiciones hay que usar lo que hay. Cogí una de las bombas de la fábrica de muebles que movía, lo que movía era, ¿cómo se llama? El silicón para unir las partículas en la fábrica de hacer los tableros, y usé esa misma bomba en la fábrica de producir el jugo de caña, que era para llevar el jugo desde el primer piso al sexto piso. Y entonces alguna gente no entendía, bueno, pero esta no es la misma bomba, no es, bueno, es similar, una bomba de engranaje, yo miré las curvas y es algo similar. Hay que probarla. Bueno, la probamos y el resultado fue que sirvió. Así, después de eso, entonces, tuvimos que comprar bombas, no solo para el lugar ese, sino también para sustituir, no solo para las fábricas de jugo, sino también para la otra fábrica, porque bueno, usamos la otra bomba que ellos tenían. Es decir, que lo que hay que tener una idea general de lo que está a tu alrededor, saber que lo que tú necesitas en ese momento, ya hay solución. Buscar la solución, aunque sea similar, y usarla, aplicarla. Ese fue uno de los proyectos más estresantes, porque la fábrica se paró, no había cómo llegar el líquido desde la planta 1 hasta la planta 6. Y no sé, me demoré media hora en lo que yo recordé esa bomba era similar, fui a la otra fábrica, la recogí, llegué, la instalaron y sirvió. Ok, pues sí, ahora sí que como dicen, ¿no? Ingeniárnoslas y ver cómo resolverlo, pero siempre resolverlo.
siempre, siempre. Para eso te pagan. Sí. Exacto. Para eso te pagan. Si no resuelve, no te pagan. Sí, me pareció muy interesante esto que nos menciona de siempre antes de actuar o de improvisar, es mucho mejor, más recomendable buscar referencias, ¿no? Buscar otras soluciones ya hechas, sobre todo porque seguramente sean mucho más eficientes o más efectivas que la que tú te estás improvisando en 5 minutos, porque son cosas que ya se habían pensado y que ya se habían hecho mucho más trabajadas, ¿no? Claro. Que es una parte que me parece muy interesante. Sí, hay soluciones que son generales, que tú las ves y de la lógica, el sentido común te dice, sí, vamos a hacer esto, ok. Pero cuando no es así ya, que no salta de la vista, que no es sentido común, lo mejor es tomar un tiempo, investiga, porque tiene que haber solución para el problema ese, y debe haber solución cerca en el área donde tú estás, o debe haber una solución, y esa entonces es la que aplicas. Es mejor parar, pensar y dar una solución con un background, con una base. Es lo más importante. Sí. También a mí me pareció interesante algo que decía sobre la fábrica. Y creo que realmente cuando en una fábrica que lleva medido toda la producción con respecto al tiempo, pues son unas pérdidas de dinero pues enormes cuando está parado, cuando no está. Entonces, en esos momentos, pues usted actuó rápido y así creo que también tendremos que actuar, ¿no? Porque el tiempo corre y eso se convierte en pesos, en ganancias, ¿no? Sí, Y es una parte muy importante. sí. Bueno, ingeniero, también quisiera preguntarle cuáles son algunas diferencias que usted ha visto entre la forma de aplicar los conocimientos de ingeniería en Cuba a la forma de aplicar los conocimientos o la forma de construir, la forma de llevarlos, las maneras acá en Estados Unidos. Oh, es una diferencia grande por las condiciones. Cuba es un país del tercer mundo y los Estados Unidos es un país del primer mundo. Así que las condiciones en las que tú trabajas, lo que tú tienes a tu alcance, las cosas accesibles, es una diferencia enorme. Y al mismo tiempo eso crea la forma de pensar. Si yo en Cuba y posiblemente en cualquier país subdesarrollado, yo necesito, le digo a mi supervisor, que es importante tener una bomba de repuesto porque si se rompe, entonces los gastos van a ser grandes, más grandes. Sobre todo en Cuba, te dicen, bueno, sí, pero no tenemos, nada más tenemos dinero para comprar una. Y si se rompe, bueno, hay que ir solucionando. Aquí en los Estados Unidos, no. Los Estados Unidos siempre es mirando cómo se ahorra dinero. Y si tú demuestras, tienes que demostrar que realmente se va a ahorrar dinero teniendo dos bombas, aunque una nunca se use, esté ahí, pero que el momento que la vayas a usar, eso te va a ahorrar más dinero, ellos compran la bomba y la tienen ahí. El problema es demostrar que va a ser más eficiente hacer una inversión. Tengo la experiencia, por ejemplo, en Cuba, aunque tú demuestres que es más eficiente, no, ellos no te compran la segunda bomba, no tienen dinero, condiciones, las condiciones son diferentes. De acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. También otra pregunta, como ya nos mencionó, tanto ha estado en el ámbito laboral desde un principio, como también ha estado continuando con nuevos estudios y retomando y volviendo a empezar si es necesario. Como alumnos, actuales alumnos, la mayoría de reciente ingreso de segundo semestre, ¿qué consejos nos da y qué diferencias hay entre el aspecto ahorita universitario y después el laboral que vamos a tener?
¿Qué consejos nos da para empezar a aplicar ahorita desde el segundo semestre para cuando ya empecemos a trabajar? ¿Cuáles son las diferencias entre un ámbito académico y uno laboral, como o ya aplicando la ingeniería? Todo ese tipo de cosas que nos podría recomendar. Sí, la diferencia es, bueno, es una cuestión ya de conocimientos y de aplicar todo, todas las clases que has dado. Es decir, yo no sé cómo es el método de enseñanza allá en la universidad de ustedes. El método de enseñanzas de aquí y en Cuba también, nosotros hacíamos trabajo en las industrias desde el segundo año. Es decir, hacíamos proyectos desde el segundo año. Hacíamos un mes o 30, sí, un mes, 30 días. Íbamos a diferentes industrias y éramos ayudantes. Es decir, no teníamos responsabilidad, pero éramos ayudantes, y para aprobar esa asignatura que era de trabajo en el field, teníamos que hacer un reporte. Eso siempre te va dando idea de lo que va, cómo es realmente la vida laboral después que termines. Vas a ver cómo las industrias trabajan y te vas desarrollando. ¿Ustedes tienen ese mismo sistema allá en la universidad de ustedes en México? Me parece que no. Pues parece así tal cual, ¿no? A finales de la carrera ya se empiezan a aplicar servicio social, por ejemplo, y ya la parte de la tesis y todo ese tipo de aspectos, pues ya es más bien Pero académico, pero es muy cuando, común el caso de alumnos que primeros años o segundos años ya pueden empezar a aplicar y a trabajar, pero no es como tal algo forzoso o algo propio de la carrera, pero es muy común que eso suceda. ok, es decir, ustedes cuando ya escogen la especialidad en tercer año, parte del curso, parte del curso escolar, no tienen ir a las industrias a hacer, a hacer ningún trabajo. No, realmente una vez yo escuché en una entrevista que por cierto daba uno que fue parte de la universidad y que decía cómo era todo el aspecto laboral. Y él decía que sí hay que sí falta este aspecto de introducirnos al espacio laboral desde que ya estamos estudiando en la carrera. Realmente nosotros nos dedicamos los 4 años a solamente estudiar. Y hay algunos que deciden trabajar, pero es más como por su cuenta. No es que la No es universidad... una asignatura de proyecto. Oh, ok, bueno, a lo mejor es algo que ustedes deben sugerir, no sé. Por ejemplo, yo cuando estudié, te digo, después del tercer año, cada asignatura, no todas las asignaturas, pero muchas de las asignaturas, en cada año tenían proyectos en el field. Mi tesis fue de 6 meses, mi tesis para terminar mi carrera, de 6 meses, y yo la hice en el field, en el centro. En el field, allí en esa fábrica, había un ingeniero, y ese ingeniero fue el tutor mío de la tesis, el que me guió en la tesis. Es decir, yo no tuve tutor o mentor de la universidad. Mi tutor o mentor de la tesis era un ingeniero de esa fábrica, y yo presenté ya mi trabajo de tesis en la universidad, pero esos 6 meses aprendí muchísimo en esa fábrica, eh, más de lo que yo esperaba. El ingeniero me llevó, bueno, me dio todo lo que yo necesitaba para la tesis, la presenté en mi tesis y salí con buen resultado.
Sí, yo creo que para posteriores recomendaciones, incluso para nuestra propia universidad o para nuestra formación, en caso de que no se tome en cuenta, pues tenemos que tener esto. Como Pablo decía, son unas de las recomendaciones que podemos tener en cuenta para nuestro futuro desarrollo como ingenieros. Sí, 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 sí. Muchas gracias. ¿Ok? Van a estar viendo cómo todo lo que están estudiando se va aplicando. Es la forma más rápida de ver lo que estudian en un semestre, cómo se aplica en la industria. Es la forma más rápida. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ya prontito vamos a empezar a cerrar para no quitarle mucho más tiempo. Nada más, Fer creo que tiene una última pregunta y ya empezamos a cerrar. Fer. ¿Ok? Sí, bueno, no sé si ya lo mencionó, pero no lo escuché. ¿Usted como ingeniero mecánico en qué área se desarrolló o en cuál se especializó más? En mantenimiento. En mantenimiento, ok. Sí. Yo era... Y sí, adelante, adelante. Oh, ok, sí, yo era el responsable de mantenimiento de la fábrica y tenía bajo mis órdenes, tenía 10 mecánicos. La fábrica trabajaba 7 días, 24 horas, 7 días a la semana y cada 2 meses parábamos para mantenimiento general se paraban 3 o 4 días. Es decir, que nosotros íbamos, cada turno tenía mecánicos y íbamos solucionando los problemas durante esos 2 meses hasta que llegara la parada general cada 2 meses. Y ahí sí, entonces hacíamos un mantenimiento más profundo de cambiar o chequear, lo que sea. Mientras tanto, para que la fábrica siguiera, si era posible, era algo rápido para la fábrica siguiera, pero cuando se paraba la fábrica cada 2 meses, sí era un mantenimiento general, ¿sabes? Todo se cambiaba. Es decir, siguiendo las reglas que estaban ya. Si tú, por ejemplo, tenías un equipo que decía que cada 800 horas había que cambiar los rodillos y eran 600 horas ya, nosotros nos esperábamos al próximo nuevo mantenimiento. Ahí mismo cambiábamos eso y le poníamos un nuevo rodillo para que llegara con buenas condiciones al próximo mantenimiento general. Ok, y me imagino que el nivel de responsabilidad que cayó en usted pues sí era bastante altito, ¿verdad? Sí, eso es lo que pasa cuando tú eres ingeniero. Siempre van a ver, la responsabilidad es tuya, la responsabilidad es tuya. Los mecánicos van a hacer el trabajo, pero están bajo tu dirección. Es decir, ellos hacen un trabajo, pero bueno, el ingeniero fue el que dijo que hicieran esto. Y ya. Y salió bien, bien, pero si salió mal, no, el ingeniero me dijo. Sí, Así que la responsabilidad es tuya. Sí, sí. sí. Tienes que llegar, chequear, estar consciente y no cortar, sí, no cortar el camino, sino es mejor hacer las cosas correctas a no cortar el camino para que sea más rápido, porque después la responsabilidad es tuya. O no, el ingeniero me dijo que lo hiciera así. Sí, claro. Ya, ellos están libres, pero entonces tú, ¿por qué lo hiciste así? Sí, me imagino. Pues para concluir, le agradecemos, ingeniero, todo su tiempo que nos pudo brindar a nosotros. Gracias por las experiencias que nos pudo compartir, por todo su conocimiento y su trayectoria. Eso nos enriquece mucho a nosotros, a nuestra carrera y para tomar en cuenta todas las consideraciones para un buen desarrollo de la ingeniería. Muchas gracias, ingeniero. Si desean agregar algo más ustedes.
Pues sobre todo para los fines del proyecto mismo nos presentamos. Yo soy Pablo Gabriel Suárez Díaz y estoy estudiando el segundo semestre de Ingeniería de Sistemas Energéticos Sustentables, y este es un proyecto destinado para la clase de Cálculo 2. Sin duda se nos quedaron en esta entrevista muchísimas cosas de qué hablar, muchas muy interesantes y que nos pueden aportar mucho. Por cuestiones de tiempo, aquí debemos de finalizar, pero agradecerle mucho por su tiempo, por todo el apoyo que nos está dando con este proyecto, y agradecerle mucho, y esperamos seguir teniendo contacto con usted para futuros proyectos y siempre poder contar con ese apoyo y con ese consejo mayor, de ese consejo como tutor, vaya. Exacto. ¿Está bien? Sí, bueno, yo soy María Fernanda González Monroy. Mucho gusto. Bueno, compañeros, y mucho gusto, ingeniero. Muchas gracias por habernos dado de su tiempo y gracias por las experiencias. Y espero igual tener así mi pared llena como la de usted muy pronto. ¿Ok? Sí. El gusto es mío y suerte en los estudios, y recuerden siempre aprender a la situación que está y nunca dejar de continuar estudiando. Es lo único que le va a permitir seguir avanzando. Pues mi nombre también es Jesús Rubén López Vega, estudiante del segundo semestre de Ingeniería. Estoy en la Universidad Autónoma del Estado de México y estoy formando para ingeniero civil. Muchas gracias, ingeniero, y esto sería todo. Gracias. Muchísimas gracias a todos, que Muchas tengan muy buen gracias. día. Hasta Gracias. luego. Gracias. Bye. Adiós. Adiós.